Vamos a comenzar el día de hoy con el tema el bautismo de Jesús. Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 3. Del versículo 13 al 17 vamos a leer. ¿Sí? El libro de San Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17. Leamos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta el versículo 17 hemos leído. Nosotros tenemos que observar cada historia, cada palabra que aparece en la Biblia, pero también tenemos que interpretarla correctamente para poder comprender de manera más precisa el mensaje que Dios nos ha querido dar por cada una de las palabras, cada una de las historias, cada una de las parábolas que la Biblia menciona, ¿no? Tenemos que recordar que la Biblia es la palabra de Dios. Según el libro de Pedro dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, ¿no? Es verdad que se utilizó la mano de los seres humanos, la mano del hombre, pero en realidad, ¿quién estaba trabajando en la mente, digamos, en el corazón de los escritores o de los, digamos, periodistas, ¿no? Fue el Espíritu Santo de Dios. Esta parte nosotros debemos saber y también debemos creerla, ¿no? Porque si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces será igual que analizar un libro cualquiera, digamos, como un libro de cuento o un libro de historia. Sería lo mismo, ¿no? Pero la Biblia tiene la característica de que es el libro que Dios ha querido entregar a la humanidad. Es un libro que obviamente ha pasado por diversos procesos, también ha sido revisado por diversos grupos de especialistas, ¿no? Personas que finalmente han definido lo que llamamos el canon bíblico, que son 66 libros, ¿no? Para nosotros los creyentes protestantes, ¿sí? 66 libros. Entonces, antes de tocar el tema del día de hoy, yo quisiera contar que cuando yo tenía más o menos 13 años, alrededor de 12, 13 años, yo como pertenecía, ¿no? En el caso de mi familia, a la tradición católica, recibí el bautismo, ¿no? El bautismo que reciben normalmente los niños al nacer. Cosa que en mi caso no ocurrió, sino que cuando tenía como 12 años, mi familia tomó la decisión, no solamente a mí, sino que a mi hermana y también a otros niños, primos míos, decidieron bautizarlos, ¿no? A la edad ya avanzada. Algunos no eran pequeños, pero en mi caso tenía como 12 o 13 años. Entonces recibí el bautismo en la iglesia católica, ¿no? Se recibe el bautismo por aspersión, es decir, que solamente derrama agua en la cabeza, en este caso, ¿no? De la persona. Pone agua en su cabeza. Entonces fue la primera vez que yo recibí el bautismo, pero en realidad hasta ahora no tenía claro la razón por la cual recibí bautismo. Según lo que yo entendía, no era porque a veces en la noche, yo cuando estaba durmiendo, a veces me levantaba dormido y corría por los pasillos de la casa con toda la ropa de cama, ¿no? Por la casa, entonces creo que mi madre estaba asustada por eso. Y luego para que en algún sentido yo ya no haga estas cosas, no tenga estas prácticas en la noche, creo que ella, digamos, me ha bautizado. En realidad no sé muy bien, ¿no?, la razón. Pero hasta que yo conocí, digamos, la iglesia evangélica, ¿no?, cristiana, recién ahí yo pude escuchar sobre el significado del bautismo, ¿no? El bautismo como tal. Además, el sistema bautismal que yo conocía
Era diferente a lo que ahora conozco en la, digamos, iglesia evangélica, ¿no? Porque a través de la iglesia evangélica yo pude entender que primero el bautismo, no, la forma de bautizar es a través de la inmersión, o sea, la persona debe sumergir su cuerpo completamente en agua. Porque en algún sentido el bautismo, el significado del bautismo es una sepultura. Es decir, que nuestra persona que está viviendo ahora es equivalente como si fuera sepultada y luego al salir del agua ser una nueva persona, ¿no? Esa es, digamos, la idea que tenemos del bautismo. Pero en la Biblia, cuando nosotros hablamos del bautismo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tipo de personas recibían el bautismo? Porque la Biblia, en el caso del bautismo bíblico que aparece que Juan el Bautista practicó, este bautismo le llamaba el bautismo para arrepentimiento, dice. Entonces las personas que venían a bautizarse, ¿qué tipo de personas eran? Eran las personas que reconocieron que eran pecadores. Eran las personas que reconocían en algún sentido su condición de pecadores, ¿no? Entonces, ¿qué personas no se bautizaron? ¿O qué personas rechazaron el bautismo de Juan el Bautista? ¿Qué tipo de personas eran las que se negaban a recibir el bautismo por Juan el Bautista? Eran el grupo de los fariseos y de los intérpretes de la ley. Vamos a ver una palabra. San Lucas capítulo 7, el versículo 28 dice: Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces habían dos grupos en el tiempo de Jesús. Había un grupo que recibió bautismo por Juan. ¿Quiénes eran? Un grupo eran todo el pueblo y los publicanos, ¿no? Ellos aceptaron, dice. Ellos dijeron que ellos cuando oyeron justificaron a Dios, dice. Estuvieron de acuerdo, ¿no? El bautismo de Juan el Bautista, con ese bautismo ellos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque los publicanos y el pueblo en general, ellos ¿cómo se consideraron a sí mismos? Se consideraron personas faltas, personas que han hecho lo malo, personas pecadoras. Pero había un grupo que eran los fariseos y los intérpretes de la ley. Ellos, escuchando la predicación de Juan el Bautista, no estuvieron de acuerdo en bautizarse. ¿Por qué razón? Porque ellos no se sintieron pecadores. Ellos se sintieron que eran personas que hacían lo bueno, ¿no? Que no cometían pecados, que hacían buenas obras, ¿no? Porque ellos siempre procuraban cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, para ellos era indigno el bautismo, porque nosotros no necesitamos bautizarnos. Nosotros no tenemos pecados, nosotros hacemos el bien. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, podemos comprender ¿qué cosa? Podemos comprender que el bautismo que se aplicaba en aquella época, en la época de Jesús, lo recibían ¿quiénes? Las personas que tenían pecado, los que habían reconocido que eran pecadores delante de Dios. Es correcto, ¿no? Los que no reconocían que eran pecadores, como los fariseos, los intérpretes de la ley, ellos no recibieron bautismo. ¿Es correcto? Bueno, conociendo esto, ahora tenemos que analizar la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando nació en este mundo, ¿qué diferencia tenía con el resto de los seres humanos? O sea, digamos, con nosotros, con ustedes, digamos. ¿Qué diferencia tuvo Jesús? La diferencia está en el sistema o en la forma en la que Jesucristo nació. Habitualmente, para que ustedes y yo podamos nacer en este mundo, ¿qué es lo que necesitamos? Todos entienden esto, ¿no? Necesita que su padre y su madre se unan, ¿no? Se unan, que se junten, y luego la madre está aportando una parte, el padre aporta otra parte,
Y cuando se une, ¿no?, espermatozoide y el óvulo, se produce la fecundación. Así se forma la vida. ¿No es así? Esa es la forma, ¿no?, en la que los seres humanos nacen, o en la que se concibe, ¿no?, una nueva vida. Pero nuestro Señor Jesucristo, a diferencia nuestra, Él dice que fue concebido por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Es correcto? Veamos el libro de San Mateo, capítulo 1. Vamos a ver acá el versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José obviamente tuvo desconfianza de María porque él todavía no se había llegado a ella, dice la Biblia, no se había unido. Por lo tanto, él pensó lo primero que pensaría cualquier hombre, ¿no? ¿Qué? Que María fue infiel, ¿no?, que estuvo con otro hombre. Entonces no quería difamarla, se quería ir en secreto. Pero el ángel de Dios le ha revelado que el niño que está dentro del vientre de María, este niño no fue gestado por algún engaño de María con otro hombre, sino que a través del Espíritu Santo. Entonces José, escuchando esta voz, aceptando la guía del ángel, él podía creer realmente esto Dios lo ha permitido. Entonces él decidió también quedarse con su esposa María y con su hijo, ¿no?, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo, cuando nació, por no nacer con la forma que todos nosotros nacemos, o sea, obviamente también nació de una mujer, ¿no?, pero por no nacer con la concepción como nosotros la pensamos, ¿no?, o sea, no se generó, ¿no?, esta unión entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, al nacer en este mundo, al ser concebido por el Espíritu Santo, Jesucristo es santo y justo, limpio desde el momento que nace. ¿Es correcto? Entonces, cuando Jesús viene a bautizarse delante de Juan, Juan, que era, digamos, el hombre anunciado por Dios, el mensajero, dice, en el libro de Malaquías, si no me equivoco, dice que enviaré mi mensajero delante de tu faz, dice. Entonces Juan el Bautista era el mensajero que iba a venir delante de Jesucristo. Entonces cuando él lo vio, inmediatamente reconoció: él es Jesús. Ese hombre no tiene pecado. Entonces nunca Juan el Bautista se había negado a bautizar a una persona. Pero cuando vio a Jesús, exactamente pudo entender: este hombre es santo, este hombre es limpio, este hombre es el Hijo de Dios viviente. ¿Cómo yo, siendo un hombre pecador, puedo bautizarlo? Entonces se sintió muy incómodo, ¿no? Se sintió muy incómodo de bautizar a alguien que es superior a él. Además, a una persona que no necesita bautizarse. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Entonces muchos teólogos y muchos expertos en la materia, incluso las Biblias de estudio que yo a veces también estoy revisando, dicen, ¿no?, que en algún aspecto las personas, los expertos no saben bien la razón por qué Jesús recibe bautismo. Pero hay algunas respuestas, ¿no? Entre ellas es que Jesús, en un acto de humildad, para que otros también lo hagan, Él lo hizo. Entonces, algunas Biblias de estudios explican de manera simple, ¿no?, esto. Pero la verdad es que muchas personas no comprenden el motivo por el cual Jesús fue bautizado. Pero hoy nosotros vamos a explicarles, ¿no?, para que todos tengamos la certeza. Ya, el primer antecedente que puede quedarnos claro acá es el versículo 15. Dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esta palabra es vital, ¿no? Porque Jesús le dice a Juan el Bautista: deja ahora. ¿Qué es lo que tiene que dejar? ¿A Jesús? ¿O tiene que dejar su pensamiento? Ya él tenía que dejar su propio pensamiento, su propia idea, su propio concepto. ¿Por qué razón? Porque lo que estaba creyendo y pensando él era equivocado. Entonces Jesús le dijo: deja ahora para que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista, escuchando a Jesús, le dijo: ¿qué es lo que hizo él? Lo dejó, dice. Es decir, que ya no insistió más y lo bautizó al Señor Jesucristo. Pero otro antecedente importante acá dice:
para que cumplamos toda justicia. Si tú me das bautismo, entonces nosotros cumpliremos toda la justicia, dice. Entonces este antecedente también es importante, ¿no? ¿Qué justicia tienen que cumplir? Se refiere a la justicia de Dios. Para poder cumplir la justicia de Dios es que Jesús tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que debía cumplir? Después de que Jesús es bautizado, dice, sumergido en el agua, es un sistema de inmersión, ¿no? De la persona se sumerge en el agua. Al salir, aparece una cosa muy especial en el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, ¿no? Es decir, que entró al agua y luego al subir del agua. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Este antecedente, ¿no? Es muy importante. Los cielos le fueron abiertos. Ya, por ejemplo, cuando ustedes llegan a su casa, están viniendo del supermercado, o digamos que fueron de vacaciones durante una semana, a la costa, a la playa. Al llegar a la casa, encuentran la puerta abierta. Dios mío, ¿es un problema o no? Si obviamente es un problema, ¿por qué ustedes dejaron cerrado? Entonces, ¿cómo puede estar abierto al regresar? Inmediatamente ustedes van a sospechar, ¿no? Alguien entró a mi casa, ¿no? Alguien se metió a robar. Dios mío. Lo normal sería que la puerta esté cerrada, ¿no? Y que ustedes con la llave lo abran. Eso sería lo normal, ¿no? Entonces, digamos que el cielo, ¿por qué acá dice que ha sido abierto? No está hablando de que era un día nublado, un día que había mucha nubosidad a punto de llover, sino que este aspecto es tan importante y tan interesante. ¿Qué es lo que había pasado con el cielo durante muchos años? El cielo era el lugar que se había cerrado. Se había cerrado el cielo. ¿Cuál era la razón por la cual el cielo se ha cerrado? O digámoslo de otra manera, ¿por qué el corazón de Dios se ha cerrado? Ya, vamos a buscar una palabra. En el libro de Isaías, capítulo 59, el versículo 1 dice: Y he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que produjo la distancia entre Dios y nosotros? Acá dice que Dios no es que su mano se acortó, dice. Tampoco dice que su oído está fallando, ¿no? Como las personas, ¿no? Las personas, cuando vamos teniendo más edad, a veces empezamos a tener problemas de audición, ¿no? Hemos visto, ¿no? Existen algunos aparatos que las personas ocupan acá en la oreja para poder o escuchar, ¿no? Audífonos creo que le llaman. Entonces, la persona con el tiempo va perdiendo algunas facultades, va perdiendo algunas habilidades, ¿no? Con la edad. Pero Dios, que es un Dios eterno, ¿acaso es como nosotros que con el tiempo también su oído se malogra, entonces no puede escucharnos? No es así, dice la Biblia, ¿no? Sino que no se acortó su mano, ni tampoco su oído se agravó, tampoco su oído se echó a perder, digamos. Sino que lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Es correcto, ¿no? Entonces, el cielo, por causa del pecado que entró por Adán, se había cerrado para la humanidad, ¿no? Pero acá la Biblia, en este versículo, nos muestra un antecedente que es histórico, ¿no? Si tuviéramos que decirlo así. Histórico para, digamos, histórico para el cristianismo, ¿no? Para los creyentes. Para todas las generaciones de creyentes, este antecedente es histórico. ¿Por qué? Esta puerta, este cielo cerrado, cuando Jesucristo recibe bautismo, cuando Él sube, dice que este cielo se abre. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo es que el corazón de Dios, del creador de este mundo, se abre hacia la humanidad. ¿Por qué se abre? ¿Por qué se abrió el corazón de Dios hacia el mundo? La razón es que el pecado del mundo fue, en algún sentido, ¿no? Fue trasladado, ¿no? Del mundo es trasladado a Jesucristo. ¿Es correcto? Vamos a ver. Isaías capítulo 53, vamos a ver. Isaías capítulo 53. El libro de
Isaías capítulo 53, el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Acá la Biblia dice, ¿no? Jehová cargó en él. Ese él aparece con un tilde, ¿no? Una tilde. El pecado, ¿no? El pecado de todos nosotros. Cargó en él, dice. En él. Si fuera él, es como decir de sí mismo, ¿no? Pero la verdad es que Jehová dice, cargó en él. ¿En él? ¿En quién? En el cuerpo de Jesucristo que vino del cielo para cargar el pecado del mundo. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, para poder cargar el pecado Jesús, es necesario que haya alguien que ponga su mano sobre la cabeza de Jesús. Si es correcto, ¿no? Como el antecedente histórico antiguo, para cargar el pecado en los animales es necesario la imposición de manos. Además, se necesita un representante de todos, porque no podemos todos los seres humanos poner la mano sobre Jesús, sino que solamente un representante debe poner su mano sobre la cabeza de Jesús. ¿Quién es este representante? Es el mayor entre los nacidos de mujer. Es Juan el Bautista. Es el mayor. Entre los nacidos de mujer, es decir, que entre todos los seres humanos de esta tierra que nacen, ¿no? Por mujer, o sea, todos, ¿no? Todos nacemos por mujer. El mayor es Juan. Entonces, ocupa la posición de un representante. Por lo tanto, cuando él pone la mano en la cabeza de Jesús, este bautismo simboliza trasladar los pecados a Jesús. ¿Cómo sabemos esto? En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, el apóstol Juan relata el día siguiente del que Juan había bautizado a Jesús. Por eso en el versículo 29 dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Sí? Siguiente día, ¿no? Después de haberle bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista testificó. ¿Qué es lo que él testificó? Que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que hace el Cordero? ¿Cuál es la función del Cordero? Es recibir el pecado del mundo. En la antigüedad el Cordero recibía el pecado de las personas, ¿no? De una persona, en el caso de la cabra, en el caso del macho cabrío recibía el pecado de todo el pueblo, de un año. Pero el Cordero de Dios, es decir, que es el Cordero enviado de Dios, Él es el que carga los pecados de todo el mundo. Es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo que nosotros estamos estudiando acá en el libro de San Mateo, capítulo 3, nos enseña que Jesucristo recibió el bautismo para poder recibir en su cuerpo los pecados de toda la humanidad. Incluye el pecado de ustedes también. Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros. Eso era la función que cumplía el bautismo en este caso. Cuando Juan el Bautista le pone su mano en la cabeza, lo que hizo fue trasladar los pecados de todo el mundo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es correcto? Eso es la explicación, ¿no? Jesucristo es quien carga el pecado del mundo. Por esa razón, nosotros podemos decir que nuestro pecado fue puesto en la espalda, o digamos, a través de la imposición de mano, ¿no? En la cabeza del Señor Jesucristo fue puesta la mano de Juan, fue trasladado el pecado completamente. No quedó ni un solo pecado. Todos los pecados han pasado a Jesús. ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás. Entonces, ¿acaso Dios no sabía que nosotros íbamos a cometer ciertas maldades, ciertos pecados? Aún así dice, la Biblia dice que, aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo pecadores, teniendo pecado, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de morir por los pecadores? Es poder convertirlos en justos, en personas que no tengan pecado. Pero primero, el pecado debía ser trasladado al Señor Jesucristo. ¿Es correcto?
Por esa razón, si nosotros pensamos sencillamente el pecado de ustedes y mío, ¿cuándo pasó a Jesús? ¿Cuando ustedes pidieron perdón al Señor? ¿Cuando ustedes rogaron a Dios para que les diera el perdón? No es así, sino que ya de antemano Jesucristo cargó nuestro pecado. Ya de antemano Jesús ya había cargado el pecado de todos nosotros. Así es. Bueno, de esa manera vamos a terminar la transmisión de esta noche. Muchas gracias por su atención. Oremos a Dios. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos ha permitido compartir su palabra, nos ha permitido estar, Señor, delante de su presencia para también explicar sobre el bautismo de Jesús. Realmente nuestro Señor Jesucristo recibió todos los pecados del mundo. En su cuerpo, a través de Juan el Bautista, todos los pecados pasaron a él. Por eso nosotros podemos decir que ya el pecado nuestro ya no está en nosotros, sino pasó a Jesús. Gracias, Señor, por esta gran obra, perfecta obra que usted había preparado de antemano para limpiarnos, para dejarnos justos, santos delante de Dios. Le agradecemos por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.